Rebeca Martínez. Rebeca Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Pues ya, acá nos estamos uniendo todos. Gracias, Rebeca, por saludarnos, muy amable. Pues ahora sí vamos a arrancar formalmente. Y como siempre les digo, muy buenas noches, queridos activadores de conciencia e intuición. Soy Carla Salazar Piñuela, autora de Conciencia Intuitiva. Bienvenidos todos y gracias por elegir escucharnos. Esta noche tenemos la visita de Marta Jiménez, quien es una persona experta en grafología y quien va a compartir con todos nosotros acerca de este gran tema. Muy buenas noches, Marta, bienvenida. Muchas gracias, Carla. Buenas noches a todos, a ti y a tus seguidores de aquí de Facebook. Primero que nada, pues te agradezco la invitación, que me des oportunidad de estar aquí en este espacio. Entonces, espero que pueda dejar información valiosa para todos los que estén aquí presentes, ¿sí? Entonces, bueno, te platico un poco. Yo soy psicóloga, ¿sí? Soy madre de 2 hijos, 2 jóvenes de 22 y 17 años. Entonces, bueno, me toca combinar las actividades laborales con la función de mamá, que finalmente siempre es un gran reto, ¿sí? Entonces, bueno, te sigo platicando un poco. Soy psicóloga enfocada al área laboral. Sí. Y estuve trabajando algunos años en el sector financiero y tengo aproximadamente 15 años trabajando en el área de consultoría. También estuve ahí participando en la Asociación Mexicana de Grafología y precisamente es donde me introduzco en este tema que para mí ha sido fascinante, ¿no? El conocer a las personas a través de su escritura. Entonces es el tema que hoy vengo a compartir con ustedes. Claro que sí, Marta, muchas gracias. Mira, nos está saludando Rebeca Martínez, Albia Lujas nos dice, saludos desde Suecia, pues muchas gracias por acompañarnos acá, deben ser por lo menos 7 horas más, así que mucho más agradecidas de tenerte por acá, porque ya te estás trasnochando. Lorena Rueda, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Bueno, pues así es. Marta es una persona a quien yo tengo la oportunidad y la fortuna de conocer a través de nuestro trabajo como consultoras. Ambos formamos parte de un equipo maravilloso que se llama Prodeo, que es una consultoría específicamente en temas de recursos humanos, con una presencia muy relevante a nivel Latinoamérica e Iberoamérica. Así que, bueno, pues nosotras estamos ahí con todos nuestros compañeros trabajando en temas de recursos humanos y así fue como nos conocimos ya hace algún tiempo. Y platicando hace no muchos días, hablábamos justamente acerca de lo que es la grafología, cómo es que esta puede ser una gran herramienta que nos permita conocer acerca de nosotros mismos como una herramienta a través de la cual podemos lograr un autoconocimiento y a partir de ella y con otras herramientas una evolución para nuestras vidas. ¿Así es, Marta? Así es, pues finalmente, como tú dices, es una herramienta que nos permite conocernos, conocer a otros también, pero desde lo personal, el ver cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras fortalezas, pero también ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y entonces, como bien dices, a partir de la conciencia empezar a generar cambios y esos cambios pues también se ven reflejados en la escritura cuando van hacia más, cuando vamos evolucionando, pero también cuando llegamos a tener algún retroceso en nuestra manera de ser, ¿no? A lo mejor de ser muy dinámicas, en algún momento pues nos empezamos a volver más reservados y todo esto se refleja en nuestra escritura, ¿no? Así es. Es una Vamos a excelente partir, herramienta. sí, vamos a partir, digamos, desde el principio para poder compartir de una manera muy gentil, desde las bases de lo que es la grafología, con todas las personas que incluso a lo mejor no han escuchado alguna vez hablar de esta herramienta y que si han llegado hasta esta conversación es porque aquí hay un mensaje para ellos, han conectado con la energía, que como podemos recordar es nuestro primer idioma. Siendo así, Martita, ¿qué es la grafología? ¿De dónde proviene esto?
Bueno, la grafología, si nos vamos a su concepto más simple, hablaríamos que grafos es escritura y logo es ciencia. Entonces, en ese concepto más simple es la ciencia que estudia la escritura, ¿sí? Ujú. Pero bueno, hay algunos autores que aparte nos hablan de que estudias el carácter, el temperamento, la personalidad, y esto a través de los gestos de una escritura manuscrita, es decir, de una escritura hecha a mano, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, la grafología finalmente es una técnica de observación donde su elemento principal es la escritura, y hablar de la escritura es un proceso muy completo a nivel fisiológico, donde participa cerebro, participan músculos como es el brazo, la mano y la parte más fina, que ese es el trabajo de los dedos, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, todo esto engloba la parte de grafología y también como a través de la escritura podemos ver la parte de las emociones individuales. Ujú. ¿A partir de qué momento, digamos, históricamente se empezó a concebir a la grafología como una herramienta de apoyo, ¿no? Y algo que es maravilloso, ahora le estamos llamando herramienta, pero como tú nos has dicho, esto es algo completamente científico. Sí, pues mira, ya, no sé, desde el siglo XVII, por ejemplo, había gente que veía que a partir de la escritura podrían definir o describir a una persona. Por ejemplo, Shakespeare decía que si le daban la escritura de una mujer, él iba a decir cómo era esa mujer, ¿no? Pero hasta entonces no había como una metodología o algo más en forma. Ujú. Eh, es en 1876 ya empieza a haber algunos tratados relacionados con la escritura, ya más en forma, donde decía que a partir de una carta se podría ver la naturaleza y la calidad de su escritor. Y a Ujú. partir de ahí empiezan a surgir escuelas en Francia, en Alemania, en Italia, sí, pero ya formalmente se forma, se establece una escuela, la Sociedad Francesa de Grafología, en 1878. ¿Sí? Ujú. Entonces, a partir de ahí es donde ya se le empieza a dar mayor formalidad a ver aquellos indicadores de la escritura que están relacionados con la personalidad. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, empiezan ya a surgir escuelas, por ejemplo, la escuela francesa que empieza a decir que la escritura tiene sus propios gestos a partir de su tamaño, de la presión, de la velocidad con la que escribes, de la inclinación. Entonces ya empieza a formar conceptos más completos de cómo estudiar una escritura. Ujú. Ujú. ¿A partir de qué momento esta ciencia, esta técnica, esta herramienta empieza a ser de aplicación para, digámoslo así, para diferentes campos? ¿Y cuáles serían estos campos? Sí, mira, así que ya en el siglo XIX, ¿sí? Empiezan ya entonces a estudiar más en forma, a generar tratados, a generarlo ya como una ciencia, ¿sí? Ujú. Pero ya es hasta el siglo XX que entonces ya se empieza a utilizar de una manera más técnica en diferentes áreas. Una de las áreas donde más se utiliza es en el área laboral, Ujú. en el área de las empresas, ¿sí? Y que se utiliza precisamente para la selección de personal o describir cuáles son las áreas de oportunidad de la gente, de los trabajadores, y armar equipos de trabajo o armar planes de desarrollo. Ujú. Entonces, es una de las áreas donde más se utiliza. Y, por ejemplo, ahí tengo un dato de que en Francia, por ejemplo, que bueno, estamos lejos todavía de ser una sociedad como en Francia, el 93% de las empresas utiliza la grafología como una técnica de apoyo en la selección de personal, ¿sí? Y, por ejemplo, en Suiza también lo utilizan un 80% de las empresas. Ujú. Entonces, como ves, la grafología en esta área tiene una gran relevancia para estos procesos, ¿no? Ujú. Sí, en este momento vamos a hacerle una invitación a todas aquellas personas que nos están haciendo favor de vernos y de escucharnos, porque al final vamos a rifar, ¿no? Dos estudios grafológicos que Marta nos ha hecho favor de obsequiarnos con la finalidad de que conozcan más acerca de esta herramienta, y lo vamos a hacer a través de información que vamos a ir conociendo
durante la transmisión. Así que, bueno, pues estén atentos. Muy Entonces, bueno, vamos a repetir, si te parece bien, estos datos que nos compartías, en donde decías que principalmente una de las áreas de mayor aplicación es en la parte laboral, ¿no? Que Así lejos es. de nosotros ser todavía un país, tenemos, bueno, alguna oportunidad para ocuparla, pero que hay países en donde se ha desarrollado ya de una manera muy importante como una herramienta, digamos, en el día a día de uso para hacer toda esta parte de selección, ¿no? Así es, así es. Entonces, es donde más se ha utilizado. Sin embargo, también se puede utilizar en los tribunales, ¿sí? Ya ves que cuando hay algún problema de tipo familiar, piden una evaluación psicológica de los papás, del niño. También se puede utilizar la grafología. De hecho, se utiliza también la grafología. Se habla de peritajes grafológicos, ¿sí? Otra de las áreas que se utiliza, pero quizá aquí en México le hemos dado menos uso, es en la grafología infantil. Sí. Hay técnicas para evaluar la madurez emocional y la madurez motora de los niños hasta los 11 años, más o menos. Y a partir de ahí generar la grafoterapia o la reeducación de la escritura para poder entonces también ayudar a madurar estos aspectos, el aspecto emocional y el aspecto motriz. Eh, también pues hay gente que se acerca a esta parte de la grafología como un autoconocimiento. O sea, hay gente que está interesada en conocerse a sí misma, lo que te decía al principio, ¿no? Cuáles son sus miedos, sus motivaciones, sus fortalezas, para qué son buenos a nivel laboral, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, pues también generar cambios, generar un plan de desarrollo y bueno, ir mejorando de alguna manera en cuanto a su personalidad. También se puede utilizar entonces en estudios, por ejemplo, de orientación vocacional, lo que te decía, ver para qué soy bueno, Sí. hacia dónde me puedo inclinar una vez que vaya yo a elegir una carrera. Y también en el área comercial, pues los vendedores, ¿no? En el momento que tienen una firma, una escritura de la persona con la que van a negociar, pues también le puede dar referencia de cómo dirigirse a ellos, ¿no? Sí. Entonces son algunas de las áreas en las que se utiliza. Y aparte, o sea, el día que platicábamos decíamos, hasta como para tu vida personal, ¿no? O sea, esta Claro, parte de poder ver que con la gente que tú te interrelacionas, cómo es que estas personas te pueden dar alguna información que te puede ayudar incluso a prospectar la posibilidad o la potencia que una relación de cualquier tipo puede hacer en tu vida. Y esto es algo que, dicho de otra manera, es una herramienta muy, muy útil, pero sobre todo muy generosa. Mira, dice Rebeca Martínez, están en Zoom, ando a desarreglar. Estamos nada más Martita y yo en el Zoom y todos los demás estamos a través de Facebook Live. Gracias por preguntarme, Rebeca. Vero López dice, excelente invitada. Gracias, Vero, por tus comentarios. Bienvenida. Dianita Domínguez, ¿cómo estás? Saludos. Sí, dice que padrísimo tema. Claro, es uno de los grandes temas que yo creo que la gente en general conoce poco todavía, pero que ya está siendo un tema que se está poniendo en auge, porque es una gran, gran, gran herramienta y ahorita vamos a hacer como un check de toda la información que ustedes pueden acceder a través de esto, ¿no? Ya platicábamos que esta herramienta nos da posibilidad de hacer un ejercicio propiamente de autoconocimiento, que va a darnos información a través de los rasgos de nuestra escritura, a través de los rasgos de nuestros trazos, en donde vamos a poder predecir cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra personalidad en general, ¿no? Recuerden que hay una parte que es propiamente de nuestro temperamento, que esa es la que tenemos completamente arraigada, pero que nuestra personalidad siempre, el carácter, ¿no? Es algo que siempre es modificable y que hay muchas maneras de poderlo hacer. Entonces, esta es una forma en donde nosotros podríamos obtener información sumamente valiosa, sumamente poderosa y que nos podría abrir ventanas que probablemente otras herramientas no nos estarían dando, digamos, en el contexto en el que estemos relacionándonos con esta información. Ahora, una pregunta obligada en este caso, Martita, es, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona, cualquiera de nosotros, accedemos a esta información
Y de pronto, bueno, pues ya tenemos algunos rasgos de nuestro comportamiento, ya podemos identificar de manera consciente aquellas cosas que a lo mejor solamente habían estado satelizando alrededor de nosotros y que no tenía mayor impacto. Es decir, a lo mejor de pronto no nos percibíamos tan cómodos con alguna situación, pero a través de tener ya información científicamente soportada, como es la grafología, ya tenemos algunas herramientas y entonces podríamos ir a algunas otras para hacer las modificaciones que consideráramos oportunas. ¿Qué pasa con nuestros trazos? ¿Qué pasa con nuestra escritura una vez que nosotros emprendemos este viaje de la transformación? Bien, mira, la primera transformación que tenemos y que se refleja en nuestra escritura es nuestra madurez como personas, ¿sí? Ujú, Por ejemplo, en algún momento vi una muestra de chicos que estaban saliendo de la universidad, su escritura, y entonces todas eran muy parecidas, ¿sí? ujú, Entonces, ¿qué iba a pasar con ellos? Que en el momento que empezaran a trabajar y empezaran a enfrentar diferentes tipos de situaciones, su escritura iba a evolucionar. Y llega un momento que dentro de grafología se dice, se personaliza la escritura. Es decir, aunque nosotros partimos del mismo modelo caligráfico, si vemos nuestras escrituras, todas son completamente diferentes. ujú. Entonces, ahí hay un primer proceso de transformación, ¿sí? Pero como te decía, a veces podemos enfrentar situaciones difíciles y podemos ver que nuestra firma, por ejemplo, empieza a caerse, o la línea sobre la que escribimos empieza a caerse, o la línea ya es muy ligera, ¿sí? O empieza a haber desigualdades en cuanto a tamaños, que son algunos indicadores que nos pudieran estar hablando de algún problema. Ok, Entonces, en el momento que yo puedo darme cuenta o me acerco a un experto y me ayuda a darme cuenta de estas características, puedo yo entonces recurrir a lo mejor a terapia o a un coaching, ¿sí? A un coaching, y entonces empiece a dar un cambio que entonces también se empieza a ver en mi escritura. Y en la medida que yo vea que mi escritura va mejorando, eso va a retroalimentar mi proceso de transformación, ¿sí? ok. Entonces, es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es primero? El huevo o la gallina, aquí, ¿qué es primero? El cambio de la personalidad o el cambio en la escritura. De alguna manera se tienen que ir dando a la par para que se pueda dar esta evolución, esta transformación. Uh-huh. Ok, dicho de otra manera, hablando como de la parte evolutiva a través del tiempo propiamente, o sea, cuando nosotros nacemos, empezamos a conformar una vez que entramos al colegio, ¿no? O algunas generaciones que ya educan a sus hijos en su casa, que empiezan con los trazos y todo esto, ahí se va viendo la primera definición que va, entiendo, mejorando a través de la maduración cerebral, digámoslo así, pero también la madurez psicológica, Así es, así es. ¿no? Es ahí donde se dan los principales cambios, con la madurez psicológica. Así es. Ujú. Y adicional a esto, hay algo que a mí me gustaría preguntarte. Yo observo claramente que conforme las personas vamos teniendo más edad, y sobre todo ya gente que está en la tercera edad, también va cambiando su escritura de una manera muy importante. O sea, por ejemplo, gente que escribía a lo mejor muy bonito, de repente empieza a tener trazos con ya algunas irregularidades. ¿Esto a qué se debe? Pues mira, finalmente habría que ver su historia de vida, porque no podríamos decir que hay una norma, ¿sí? Ujú, Podemos encontrar que la gente mayor a veces escribe mejor que los jovencitos en cuestión de grafología, ¿no? ujú, De personalidad. Siguen reflejando fuerza, decisión, y podemos encontrar jovencitos que a lo mejor están frustrados con la elección de la carrera, por ejemplo, o porque no les gusta el trabajo, y entonces empieza a caer su escritura, empieza a ser más débil, ¿sí? ujú, Entonces, no necesariamente va ligado las modificaciones de la escritura con la edad, ujú. aunque sí en la gente ya mayor podemos ver algunas firmas como que se empiezan a caer un poco, precisamente nos hablan como de ese cansancio, esa falta de energía, pero te Ujú, digo, no es una norma, ¿sí? Como que ujú. tenemos que ver en lo individual cuál es la historia de vida de cada persona para poder encontrarle esa explicación a esos cambios. Ajá, Ujú, la ¿sí? significancia que tiene para cada quien. Así es, así es. Y bueno, aprovecho también para decirte, cuando se dan algunos los cambios, los primeros cambios en la escritura, los primeros cambios que vemos de manera evolutiva es la velocidad y
la velocidad y el tamaño de la firma, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos nuestras primeras firmas, aunque pueden en esencia hacer lo mismo, tener el mismo nombre, las mismas líneas, la velocidad ya no es la misma y el tamaño ya no es el mismo. Entonces, son esos primeros cambios que empezamos a ver en nuestra escritura a partir del tiempo y de la madurez, ¿no? Ujú. Muy bien. Mira, nos dice Mayra Burham, los peritos en criminalística también usan esta herramienta. Es muy interesante. Sí, ya nos platicabas de esto un poquito. ¿Te gustaría regalarnos un poco más de información respecto a, en este campo, si es que tú conoces un poco, qué tipo de información generalmente se obtiene, ¿no? Porque bueno, pues muchos hemos visto muchas series en la televisión, ¿no? Que son como muy ilustrativas al respecto, pero platícanos un poquito para conocer incluso, estábamos hablando de un impacto laboral, es decir, de aquella importancia que puede tener al conseguir un trabajo. Sí. Que eso, bueno, a final de cuentas, tener un trabajo es algo maravilloso, pero si lo obtienes o no lo obtienes, siempre va a haber otra oportunidad, o a lo mejor incluso una oportunidad más alineada realmente a tus propias características. Pero imagínate el impacto que tiene esta ciencia, esta herramienta, esta disciplina, que si se utiliza como incluso para poder obtener información, para darle a una persona una pena, ¿no? O para poderle dar a una persona una libertad en un momento dado, ¿no? El dejarlo libre de cualquier cosa, qué relevante puede ser, pero al mismo tiempo, qué delicado. Claro, claro. Es delicado en todos sentidos cuando hablas de personas, ¿no? O sea, Claro. puede ser en el trabajo y puede ser que de un estudio que tú hagas determine si una persona tiene trabajo o no tiene trabajo, ¿sí? Ujú, Igual, como dices, en una persona que cometió algún delito y se le hace una evaluación psicológica y una evaluación grafológica ujú, y se ven tendencias agresivas, probablemente va a afectar aquel dictamen que pueda tener un juez. ujú, Entonces, tanto en un caso como en otro, pues tiene un impacto para la persona, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que ser muy profesional en la manera en que se maneja la información, con la ujú, mayor objetividad que se pueda, ¿no? Y algo que aquí también quiero hacer referencia es que dentro del área de criminalística y toda esta parte, hay un área que se llama grafoscopía, ujú, ¿sí? Que es para la identificación de firmas falsas. Pero bueno, eso es completamente otro tema, ¿sí? ujú, Porque en grafoscopía nada más es ver si la firma es falsa o es auténtica, sin meter elementos de personalidad, ¿sí? Y ujú. cuando hablamos de grafología, sí estamos hablando de una descripción de la personalidad de quien escribe. Ujú. Maravilloso. Bienvenida, Marta Valencia, ¿cómo estás? Mitzi Torres nos dice, wow, me parece súper interesante este tema que se está abarcando. Gracias, Mitzi, por comentarnos. Arturo Garcidueñas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, bueno, entonces, podríamos decir que de los campos en donde de manera mucho más amplia se utiliza es la parte laboral propiamente, la ¿Sí? parte criminalística y la Ujú. parte psicológica propiamente, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con psicología, ya sea en cualquier estadio de tu vida, ¿no? Como para que podamos encontrar información para poder desarrollar nuestro autoconocimiento o el de, si, no sé, es con un niño, etcétera. Bueno, para tener información sobre estos chiquitos que de repente puedan requerir algún apoyo adicional. En el caso laboral, bueno, pues para obtener información respecto a qué tanto esa persona va a alinearse de una manera amable con la tarea propiamente, ¿no? Ujú. Con el puesto que va a tener, cuál es su posibilidad para llevarlo a un desarrollo de mayor grado a lo largo de su trayectoria dentro de una organización, para encontrar incluso información que nos permitan acompañarlo, como puede ser para capacitarlo, ¿no? Propiamente, para darle Así asignaciones es. especiales. O sea, el impacto es muy, muy, muy grande, ¿no? Y en el caso específicamente de la parte psicológica, pues es este apropiamiento de poder entender un poco más de nosotros y llevarlo a un contexto o a un plano mayor en donde podamos trabajar
todas aquellas cosas que hoy desde nuestra parte consciente, desde el uso propio de nuestra intuición, nos llevan a elegir diferente para nosotros porque no estamos en el punto en el que nos gustaría permanentemente estar, ¿no? Así es. Sí, y déjame complementar un poco también esta parte en qué momento se puede utilizar. De hecho, también a través de grafología se tienen indicadores de deshonestidad, ¿sí? Ya sabes que ahorita en las empresas es uno de los puntos que tiene alerta, ¿no? O sea, el cuidar qué gente es la que se va a incluir y que no vaya a cometer un acto ilícito. Sí. Entonces, grafología también nos da elementos, indicadores que nos pudiera ayudar a predecir si una persona pudiera cometer un acto ilícito. Entonces, una de las ventajas que tiene la grafología es que la escritura no se puede falsear, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más que tú quieras, no vas a poder hacer una escritura que no te corresponde. Entonces, es uno de los elementos que tiene a favor la grafología para este tipo de estudios. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Mira, Ana Laura Collazo nos dice, muy interesante este tema. También por acá le damos la bienvenida a Claudia Lomelí. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por elegir acompañarnos. Y dice, felicidades, Marta, muy interesante. Gracias, Claudia. Muy bien. ¿Cómo es que, ya hablando de que ya tenemos información, ya podemos emprender una acción específicamente respecto al acompañamiento para nuestro crecimiento personal, laboral, etcétera? ¿Cómo es que nuestra escritura, ya nos platicabas de esto del huevo, la gallina, ¿no? Pero ¿cómo es que la escritura va empezando a impactarse y a mostrar cambios que me imagino que pueden ir desde lo sutil hasta lo drástico en algún momento, ¿no? Claro. Sí, mira, me ha tocado, ¿no? Por ejemplo, hacer estudios grafológicos donde la persona llega con su credencial de lector y hace el estudio grafológico y se ven cambios drásticos en la firma, ¿no? De tener una firma que va hacia arriba, que habla de entusiasmo, de motivación, de energía, a una firma que se empieza a caer e incluso empieza a tacharla, ¿no? Y el tachar una firma habla de que ya empiezas a tener problemas de autoestima y de autovaloración, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú te des cuenta de eso que te está pasando, de que se está reflejando en tu escritura, de alguna manera es un insight de que algo está pasando contigo. Entonces puede ser el inicio de un proceso terapéutico, ¿sí? Y entonces, a medida que tú vas avanzando en tu terapia y vas ejercitando tu firma, ¿sí? Con aquellos rasgos que son más positivos, por ejemplo, hacer una firma más fluida, el hacer una firma que vaya hacia arriba, que no esté tachada, eso entonces empieza a retroalimentar también el que tú te vayas sintiendo cada vez mejor contigo mismo, ¿no? O sea, que es un trabajo conjunto, ¿no? Así es, así es. Dentro de los temas energéticos, que son los que yo principalmente facilito, decimos, ¿no? Es esta parte a nivel de mente, cuerpo y espíritu. Sí, Y aquí, sí. de alguna manera, con esto que tú nos compartes, es justamente esta integración en el ser completa y absoluta que nos permite ir a un nivel de desarrollo diferente. Así es. Si solamente quieres cambiar la firma, pero no viene el cambio de manera interna, esa transformación no viene desde adentro, difícilmente lo vas a poder reflejar en la escritura, ¿sí? Entonces tiene que haber un cambio más consciente, más programado, ¿sí? Para que entonces también esto se refleje en tu escritura, sobre todo en la firma, ¿no? Sí. Esto es importantísimo. La firma, ¿no? Aquella, me imagino, parte de la escritura que nos personaliza, digámoslo así, que incluso nosotros mismos la elegimos, ¿no? ¿Qué Sí. impacto tiene? Yo ahora recién he firmado algunos documentos oficiales y me dio como un poco de llamada de atención que me dijeron, aquí está su INE, porque me pidieron primero el INE, aquí está su INE, por favor firme lo más parecido a su INE, ¿no? Porque es Sí. un documento oficial. Y entonces, cuando yo vi, dije, claro, o sea, sí se ha modificado algo, ¿no? Ya uno está acostumbrado a firmar, y sí se va modificando. Entonces, esta parte
qué maravilloso que todas aquellas personas, por ejemplo, que estuvieran muy jovencitos, que todavía no tienen una firma y que pudieran haber escuchado todo esto que hemos estado platicando, es una invitación sumamente expansiva a que hagan de su firma aquello que más lo represente, pero desde un plano muy profundo, ¿no? Porque es eso justamente, la representación gráfica de ti mismo. Así es. Sí, entonces, mira, incluso para dar algunos tips, aunque sé que es más interno, ¿sí? Ujú, Algo muy interesante en la firma y las firmas más sanas, entre comillas, es ujú, cuando pones tu nombre, ¿sí? ujú. Más allá de poner la figurita o no sé, no sé, hay un sinfín de firmas, ¿no? Ujú, Pero el hecho de que tú se vea tu firma, tu nombre y se vea con claridad, eso habla de que te estás mostrando como tú eres realmente, ¿sí? ujú, ujú. Ese es un punto importante. Un punto importante es que preferentemente tenga una inclinación hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha está el futuro, la iniciativa, los retos. Y Ay, también, preferentemente, que no se le ponga ninguna rúbrica. En grafología, firma es tu nombre, aquello que simula tu nombre, ¿no? Por ejemplo, Marta Jiménez. ujú, Y la rúbrica es todo aquello adicional que yo le pueda poner. ok, Un puntito, una rayita, un corazoncito, unos tachones, todo eso es la rúbrica. ujú, Pero entonces la rúbrica empieza a ocultar a la firma. ujú, Y la idea es que tú seas lo más transparente e íntegro, ¿sí? ujú. Entonces, a menor rúbrica, de hecho hay una frase, a menor rúbrica, mayor personalidad, ¿no? Ah, qué Entonces, padre está eso. esa es una recomendación. Esas son algunas recomendaciones, aunque te digo que finalmente la elección de la firma, pues depende de la condición de cada uno, ¿no? De Sí. cómo se perciba. Ujú. Fíjate, aquí tenemos un comentario muy interesante de Ana Laura Collazo. Dice, una pregunta. Yo siempre que estoy emocionalmente baja de energía, suelo hacer rayas y sin querer termino formando figuras. ¿Eso quiere decir algo? Pues si está formando rayas, digo, no sé si esté hablando relacionado con la escritura o solamente agarran un papel a veces y se ponen a hacer rayas. Sí, yo entiendo más eso, que de repente no se siente así como tan pila, digamos, y empieza a hacer rayas, 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 hasta que acaba justamente formando figuras, ¿no? Bien. Pues finalmente es como un síntoma de ansiedad, ¿no? De no encontrar qué hacer en ese momento y es una manera de sacar esa ansiedad, ¿sí? Ujú, Dentro de grafología, las rayas significan esa búsqueda de seguridad, ¿no? De afianzarse en donde tú estás, ¿sí? De que te vean, de que te reconozcan de alguna manera. ujú. Pero esto dentro de una escritura. Pero si es algo aislado, seguramente es una manera de sacar la ansiedad que se pueda tener en ese momento o ese estado emocional que se tiene en ese momento, expresarlo a través de garabatos, ¿no? Finalmente creo que son más garabatos que propiamente escritura, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte, algo que a lo mejor desde otras herramientas, ¿no? Para un poco cerrar ahí con lo que ella nos comparte, a final de cuentas es como este momento de estar efectivamente diluyendo un momento, sí, a lo mejor de angustia, de ansiedad, pero cuando dice, ¿no? Y de repente me doy cuenta que empiezo a formar ya estructuras, ¿qué quiere decir? Que es una manera como de liberar, pero al mismo tiempo de volverse a centrar para volver a empezar, porque empieza a hacer cosas que tienen forma, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ahí hay también otro dato que nos puede apoyar. Valeria Velasco, ¿cómo estás? Bienvenida. Mitzi Torres nos dice, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los aspectos de la personalidad que se pueden descubrir a través de un estudio de grafología o grafológico? Uh-huh. Pues mira, son varias cosas. Se puede ver desde cuál es tu tipo de pensamiento, ajá, no inteligencia, sino cuál es tu tipo de pensamiento, cómo te puedes interrelacionar con la gente, si eres una persona más sociable, más reservada, si eres el centro de la fiesta, por ejemplo, si eres una persona que tiene motivaciones, hacia dónde pueden estar tus motivaciones, hacia cuestiones de creatividad, hacia cuestiones más materiales, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más podemos ver?
pues si eres una persona creativa, si eres una persona soñadora, si eres una persona, por el contrario, muy tradicionalista, o eres una persona que quiere ser muy objetiva. O sea, todo este tipo de características que están relacionadas con la personalidad las podemos observar en la escritura, ¿no? Bueno, pues muy bien. Aquí, Mitzi, ya te dieron información. A ver, ¿qué opinas de todo esto? Platícanos. Marisol Velasco, bienvenida. Mayra Burnham nos dice, el hecho de que años atrás se diera importancia a la caligrafía en la escuela, ¿influiría de alguna manera en aspectos de la personalidad? Sí, mira, algo que se maneja es que el hecho de hacer una escritura caligráfica, esa que nos enseñaban de bolitas y palitos, de alguna manera le ha dado lentitud a nuestro pensamiento, a diferencia de aquella escritura que es la escritura cursiva, que es más rápida, más ágil, ¿sí? Y que entonces habla de un pensamiento más rápido. Entonces, finalmente sí está contribuyendo a la formación que tenemos desde chiquitos, ¿sí? A los que nos enseñaron la escritura caligráfica, tendemos a ser un poco más lentos, aunque insisto, a través del tiempo y como tú vayas personalizando tu escritura, te vas desapartando de ese modelo que te enseñaron, pero de alguna manera sí influye, ¿no? ¿Sí? Ahorita están regresando nuevamente a la escritura cursiva. Entonces esto va a dar otra posibilidad, otro tipo de pensamiento. De hecho, si lo amarramos un poquito con lo que enseñan en las escuelas, ahorita les están enseñando un poco más a tener un pensamiento crítico, ¿no? A ser más creativos. Entonces, esto también iría ligado con esta parte de la escritura, ¿no? De la escritura cursiva. Dicho de otra manera, los modelos educativos, bueno, desarrollan el plan como ellos eligen en ese momento de acuerdo a estas circunstancias como la que tú decías, ¿no? Que a lo mejor de repente son más constructivistas, de repente son más enfocados a la disciplina, no sé, hay colegios de todo tipo, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto que esto te da las bases, en el momento en que tú las tienes, lo que viene después de eso es prácticamente el emblema de tu personalidad. Así es. Sí, y fíjate ahorita que decías esta parte de la disciplina. El margen que odiamos las mamás que les ponen de los cuadernos de nuestros hijos, ¿no? Que nos dicen, los tienen que marcar con rojo, ¿no? Y los odiamos. Pero realmente es de alguna manera meterlos a una disciplina, ¿sí? Darles un marco de referencia sobre el que se pueden desenvolver, ¿sí? Entonces, ¿qué les dicen? Tú no te puedes pasar de este margen del lado izquierdo. Del lado derecho no hay problema, pero del lado izquierdo sí. Entonces, de alguna manera es transmitir estas líneas que hay que seguir y que tendríamos que seguir también a lo largo de nuestra vida, ¿no? En nuestra vida también hay que seguir una disciplina porque también hay normas morales, hay normas sociales que tenemos que seguir. Entonces, también por ahí va el significado de este margen, ¿no? Así es que no lo odiemos tanto porque nos va a ayudar también a la disciplina en casa, ¿no? Así es. Maite Holguín, bienvenida, ¿cómo estás? Fíjate, nos pregunta Diana Domínguez, el poner puntos en una firma, ¿qué significado puede tener? Gracias. Pues mira, si son puntos que no tendrían que ir, ¿sí? Esos puntos nos habla de que a veces nos cerramos, ¿no? Es como decir, soy Marta Jiménez y punto. ¿Y qué? ¿No? Esta soy yo, esta es mi manera de pensar. Entonces, de alguna manera me cierro. Si pongo 2 puntos, todavía me cierro más y tiendo a ser más rígida. Y si pongo 3 puntos, pues aún más. Sin embargo, sí quiero puntualizar algo, que en grafología cuando hacemos un estudio, no nos podemos ir a un solo indicador, a una sola característica. Necesitamos tener más elementos para poder afirmar o desacreditar esa primera hipótesis que podemos tener. Entonces, si yo digo, ¿qué es un punto? Pues diría, es un punto y punto, ¿no? ¿Sí? O sea, para decir qué es ese punto, necesitaría todo un contexto para darle una interpretación certera, ¿no? O sea que cuando pones un punto en tu firma, por ejemplo, y al paso de los años un día te das cuenta que lo dejaste de poner, ¿qué significa? ¿Que ya te volviste un poquito más abierto, más permisivo? Sí, puede ser, ¿no? O incluso otra cosa que puede pasar es que
ya no te detienes tanto en los detalles, ¿sí? O sea, Ok. en esa rapidez que tú estás, Ujú, empiezas a quitar elementos que no le quitan ni le ponen a lo que tú estás haciendo, que ujú, son elementos innecesarios. ujú. Entonces, te puedes estar yendo a cosas que tienen más razón de ser que a un punto. Ujú. Muy bien, mira, Rebeca Martínez, gracias por sus preguntas, qué padre. Hay mucha gente que nos está preguntando y eso hace mucho más valiosa para todos, mucho más rica la conversación y para Marta seguramente pues un gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción del desafío que de pronto también tiene venir a conversar con todos nosotros. Dice Rebeca Martínez, yo tengo una firma muy simple, nunca pude escribir manuscrito. Ujú. Fíjate que esa es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Es que mi firma es muy simple, nada más es mi nombre, ¿sí? Ujú, Y es lo que les decía hace ratito. A mayor simpleza, mayor personalidad, mayor transparencia, ¿sí? No necesitamos de cosas, adornarnos de otras cosas para que nos vean mejor, sino tal cual, así nos mostramos. De hecho, a veces creemos que el hacer una firma complicada, ¿sí? Es más difícil de falsificarla. Y no es cierto. Es más difícil falsificar una firma que es tan sencilla porque tiene rasgos muy específicos que difícilmente vas a falsear. A diferencia de una que le pones rayitas, puntitos, pues te pierdes en las rayitas y puntitos y ya no sabes si es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, yo le diría a, ¿cómo se llama? Rebeca. A Rebeca, que felicidades por su firma. O sea, es muy sencilla y seguramente eso es lo que ella transmite, sencillez. Uh-huh. Sí, Mayra Burhan nos dice, muchas gracias, ¿no? Con gusto, todos estamos aprendiendo acá. Mitzi Torres nos dice, me parece muy interesante todos los aspectos que abarca el estudio grafológico, porque nos da una idea de lo que somos y de lo que transmitimos a los demás. Gracias por tu comentario, muy amable. Valeria Velasco nos dice, ¿qué sucede cuando no utilizas puntos en las letras que por regla deberían llevar, tales como la I o la J? Uh-huh. Mira, el hecho de que tú pongas los puntos puede estar hablando de calidez, digo, de calidad, de precisión, ¿sí? Cuando las pones en escritura. Cuando no les pones a todos, también nos puede estar hablando de lo mismo. Finalmente eres constante. A Ujú. todas esas no les pones. Pero cuando entonces a unas sí y a unas no, Claro. entonces ya no estás haciendo, estás pasando por alto detalles. No tienes un trabajo de mucha precisión. Uh-huh, ¿sí? Entonces, nuevamente, depende del contexto general. Nunca lo pones, hay precisión. Siempre lo pones, hay precisión. A veces sí, a veces no, entonces hay falta de precisión, ¿sí? Uh-huh. Así es, como cada detalle, o sea, como cada situación tiene su explicación, su origen o su definición, por llamarle de alguna manera, de acuerdo a las circunstancias de la persona. Eso es algo que es maravilloso. O sea, literal, todo gira alrededor de la persona a la que estemos estudiando, analizando, ¿no? Evaluando, depende en qué contexto nos encontremos, ¿no? O a veces hasta simplemente conociendo, o sea, ¿qué tal que un día te invitan, pagan con tarjeta y ves cómo firma la persona y te puedes dar una idea, pues, hasta cierto punto cercana de qué tipo de persona realmente es, ¿no? Más allá de lo que Claro. estás viendo en las primeras impresiones o en las cosas que esa persona te permite o te deja ver, ¿no? Así es. De hecho, ya se convierte como una deformación profesional, ¿no? Así como el arquitecto llega a una casa y ve cómo está construida, Sí. pues los grafólogos vemos una escritura y pues no podemos evitar tener una idea de quién lo hizo, ¿no? Uh-huh. Sí. Vamos a ir a un punto que es muy interesante, Marta, y este es, ¿qué personas son las que generalmente se interesan en la grafología? Es decir, a lo mejor si esta fuera una invitación a que las personas empezaran a estudiar acerca de este tema, acerca de esta ciencia, acerca de esta herramienta para su aplicación, ¿hacia qué personas principalmente va dirigida y cuáles son los beneficios de conocer y de ser grafólogo? Uh-huh. Pues mira,
sé que es un tema que despierta mucho interés a muchas personas, ¿sí? Puede haber quien le interese por autoconocimiento y entonces aquí lo ideal es que se acerque con un grafólogo y no que aprenda grafología, sino que se le haga un estudio grafológico, ¿sí? Ujú. Yo a quien invitaría a que se prepare en esta área es a quien realmente tiene la necesidad, por su trabajo, de conocer a las personas. Puede ser un psicólogo, un terapeuta, ¿sí? Un pedagogo, ajá, administradores que trabajan la parte de selección de personal. Entonces, a ellos son a los que yo invitaría a que se formen en esta disciplina, que se formen como grafólogos, pero Ujú. porque realmente va a tener ese uso profesional de esta herramienta, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Giselita Durán, bienvenida, buenas noches. Y bueno, en realidad puede ser hasta si alguien está buscando algo que estudiar, y ahorita vamos a llegar a los niveles y a la profundidad, ¿no? Eh, hasta una madre de familia, ¿no? Por ejemplo, podría ser una gran herramienta para poder darse cuenta si algo está pasando con alguno de sus hijos, por ejemplo, o en el entorno familiar, cómo se están dando las cosas. O sea, puede llevar desde un ámbito, desde lo profesional propiamente, hacia la aplicación no solo personal, ¿no? Como lo veíamos en esta parte del autoconocimiento, sino como también en esta parte cuando fungimos como personas de soporte respecto a las personas con las que convivimos en el día a día. Sí, de hecho hay muchas personas que se interesan. Digo, yo creo que finalmente es ver cuál es el objetivo que hay detrás, ¿sí? Ujú. Si hay gente que lo puede estudiar por morbo, pues me parece que ya no tiene esta finalidad profesional de la grafología, porque finalmente la grafología es el problema que tiene, ¿no? De que pareciera que te están adivinando las cartas o que lo vemos en la televisión, ¿no? Que es que si tú ves este rasgo tiene problemas de salud o si ves este rasgo te está hablando de tal cosa. Entonces empieza a perder la seriedad que tiene la herramienta y por eso a veces tenemos que estar luchando contra corriente para generar credibilidad. Entonces, aquí sí habría que ver cuál es de fondo el interés por el cual quieren prepararse en esta materia, ¿no? Ujú. Y en realidad, esto que acabas de decir es muy valioso y esta también puede ser incluso una invitación, ¿no? Bueno, la grafología propiamente es una ciencia, aparte de la parte científica, ¿no? Tiene una base científica. Pero así como eso, hay muchos instrumentos, muchas herramientas que hoy en día se utilizan en el contexto simplemente del desarrollo y de la transformación y por tanto de la evolución de los seres humanos. Creo que siempre es muy importante ser una voz de invitación a la parte moral, a la parte ética. ¿Qué quiere decir? Que no porque, así como tradicionalmente a los psicólogos la gente a veces nos huyen o nos dicen, ¿no? Ya me estás analizando cuando tú estás en otra cosa muy relajada, tomándote un café o lo que sea, y la gente a veces, o sea, tiene esa como paranoia. Bueno, igual de la otra manera. O sea, las personas cuando tenemos la oportunidad de aprender una herramienta, siempre tratarla con la seriedad, con el respeto. En el caso de que sea en un ámbito profesional, bueno, con el profesionalismo. Y en el caso de que sea para un tema completamente personal como este que exponíamos hace un momento, en donde puede ser para ti mismo o no sé si tú de repente teniendo este conocimiento, imagínate, no sé, identificas a lo mejor que en uno de tus hijos hay un cambio drástico en su escritura, por ejemplo, ¿no? Y eso te puede hablar, puede ser un aviso de que algo, ya sea fisiológicamente incluso, no está yendo bien. Pero si tú de una manera, quiero decir, sin ningún control, ¿no? Empiezas a utilizar esto, bueno, pues no, nunca tienes como esta posibilidad de lucir como, pues sí, una persona ética, pero personalmente, no necesariamente laboralmente, ¿no? La ética es una parte que cualquier profesional y cualquier persona debemos siempre practicar, ¿no? Y esto es muy interesante el acotamiento que nos has hecho. Mira, por aquí estaba viendo a Yasmín Ramírez que nos decía, ¿qué significado posee el firmar con el apellido? Mira, firmar con el apellido, su interpretación es que estás orgullosa de
de lo que es tu sangre, tu vida familiar, ¿sí? ¿Estás satisfecho de esa trayectoria que lleva, por ejemplo, si hablas del apellido paterno, de esa trayectoria que trae tu padre, por ejemplo, ¿sí? Y que de alguna manera estás identificado con ello y te sientes orgulloso de ello y que también al final habla de ti mismo, porque tú llevas ese mismo apellido, ¿sí? Ahora, aquí lo importante, insisto, es ver el contexto. ¿Qué pasa con ese apellido? A veces ese apellido está mucho más grande que el nombre y entonces en lugar de ser un orgullo, un apoyo, empieza a ser alguien que está sobre esa persona y entonces puede estar siendo una figura dominante, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos que ver cómo están acomodados ese nombre, ese apellido, qué es más grande, qué es más chico, si está uno está encima o está lejos o está cerca. Hay que ver todo el contexto, pero digamos que a grandes rasgos eso podría significar el apellido paterno o el materno en su caso, ¿no? Si primero firmamos con el materno, entonces puede ser con la figura que más me identifico, que tiene más influencia en mí y que estoy orgullosa de esa trayectoria que está siguiendo esa persona. Claro, muchas gracias. Mayra Burnham nos pregunta, ¿dónde se estudia? ¿Es una carrera, una especialidad? Pues mira, hay muchas escuelas, hay asociaciones de grafología, hay institutos que preparan, por ejemplo, en el área de criminología, que dan esta área de grafología. Los abogados ya también dentro de sus materias llevan clases de grafología. Ajá. Entonces realmente hay variedad en donde se puede estudiar esta materia y incluso creo que también hay en escuelas de psicología donde ya también se está viendo esta parte de temas de grafología, ¿no? Como parte de lo que es el proceso de selección sobre todo. Sí, mira, Olivia González nos envía saludos. Gracias, Olivia. Muchas gracias por acompañarnos. Rebeca Martínez, perdón, nos pregunta, uno de mis 3 hijos escribe feíto y pone hasta una carita y dice, el de en medio. ¿Qué le podemos decir al respecto? Pues lo primero que le preguntaría es qué edad tiene su hijo, ¿sí? A Porque ver, es diferente si es un niño de 6 años y si es un hijo de 22 años, por ejemplo. claro, a ver, platícanos, Rebeca, ¿qué edad tiene tu hijo y por qué tú haces esta conclusión, ¿no? De la escritura de tu hijo. Platícanos un poquito más para poder comentar. Ana María Nájera, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Yasmín Ramírez nos dice gracias. Anita Nájera nos dice un tema interesante y muy útil. Felicidades a las dos, Marta y Carla. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Muy bien. Rebeca Martínez nos dice que su hijo tiene 12 años. Bien. Aquí se habría que hacer una evaluación si hay algún problema de tipo motriz o también lo que les decía, puede haber un problema de maduración emocional. Entonces habría que ver qué es lo que está reflejando en su escritura. En esta edad ya tendría que tener un modelo más claro, en este caso el modelo que ya le están enseñando en la escuela. Y ya por la edad que tiene ya tendría que tener una madurez y sí poder seguir ese modelo que le están enseñando. Entonces sí sería conveniente ver si hay algún problema motriz o un problema emocional que pudiera estar relacionado, no sé, alguna circunstancia particular de su hijo, ¿no? Y también habría que ver a qué le llama ella feíto, ¿sí? Porque a lo mejor el niño ya está personalizando su escritura, entonces, como no es la letra bonita de bolitas y palitos, sino que ya empieza a tener características propias, a lo mejor no es una escritura fea, ¿no? Sino que ya se está empezando a personalizar. Entonces sí habría que ver a qué le llama una escritura fea, ¿no? Claro que sí. Bueno, a ver, vamos entonces a hacer 2 cosas. Mira, Rebeca nos comparte que le duele la mano al niño, ¿no? Al jovencito, que se le cansa esta manita y que no desarrolla sus actividades en escritos. Bueno, yo creo que eso sí requiere una atención especial y probablemente para empezar, a lo mejor podrían contactarte, ¿no? Sí, claro, claro. Ahorita al final les doy mis teléfonos y podríamos checar. A veces también algo que pasa es que hay tanta presión en los niños que esa presión la transmiten en la manera en cómo escriben. Agarran muy fuerte la pluma, el lápiz. Y entonces
esto hace que se cansen, que les duelan los músculos por esa presión que están ejerciendo. Pero habría que ver todo el contexto, ¿no? Para entender más cuál pudiera ser la problemática. Si es que hay problemática, ¿no? Así es. ¿Te parece bien si de una vez abrimos el espacio para que todas aquellas personas que estén interesadas en un estudio grafológico, que tú amablemente nos vas a hacer el regalo de 2 estudios personalizados, empiecen a participar? Claro, claro. Pues aquí quiero ver si estuvieron atentas a esta plática. Les quiero hacer 2 preguntas que les voy a pedir que la contesten en el chat, en el Face. ¿Sí, Carla? Sí, sí, sí. Para que Podemos. entonces las 2 primeras personas que contesten ganen este regalo. Así es. Una, Ay, sí, perdón. Y lo vamos a hacer de una manera como súper gentil para que quede completamente visible para todos. En realidad, eh, algo que es muy interesante es, no siempre yo alcanzo a ver a todas las personas que nos están escribiendo y demás. Entonces, para que realmente sea, valga la redundancia, real, lo que vamos a hacer es, tú vas a lanzar 2 preguntas y por favor contesten en el chat la respuesta, y las 2 primeras personas que aparezcan, ahí viene el tiempo de la transmisión en que fue contestado, esas 2 personas se van a llevar cada una de ellas un estudio grafológico que amablemente Marta nos ha hecho favor de obsequiarnos a todos los activadores de conciencia e intuición que esta noche estamos acá en esta transmisión. Muchas gracias, Marta. Pues ahora sí, si gustas, comenzamos. sí. Bueno, pues al principio yo empecé hablando de mí, ¿sí? Y de la información que les di, mencioné cuántos hijos tengo. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuántos hijos tiene Marta? La ¿Sí? persona que nos diga y nos escribe en el chat cuántos hijos tiene Marta y que sea realmente la respuesta correcta, va a ser la persona que se va a llevar el primer estudio. Y la persona que nos está contestando es Mayra Burnham y nos dice que tiene 2 hijos. La primera respuesta que entró fue la de Mayra, según lo que estoy viendo acá, y después Yasmín también. Diana Domínguez nos dijo, que también es acertada, pero Diana Domínguez nos dice 3. No, Dianita, son 2, ¿no? Sí, 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 ya está ahí, ya no me quedé, así es que ya. Entonces, la Es ganadora de posible. este primer estudio es Mayra Burnham. Muchas felicidades, Mayra. Por favor, ponos, perdónenme, ya no sé ni lo que digo. Regálanos, contáctanos, pon tus datos, eso quise decir, en el chat o escríbeme directamente, ¿no? Marta de todos modos va a dar al final sus datos para que podamos hacer válida este obsequio que Marta les hace a los seguidores de Conciencia Intuitiva. Gracias, Marta. El segundo. Muy bien. La segunda, yo les decía que la grafología tiene un elemento principal de estudio. ¿Cuál es ese elemento principal de estudio de la grafología? A ver, vamos a ver. Por favor, queridos amigos, anótenlo de una vez en el chat. A ver, Jorge Núñez, ahorita que pueda, reviso lo que me estás comentando que me hiciste a favor de enviar a mi chat, con mucho gusto. ¿Quién nos dice? ¿Repetimos la pregunta, Martita? Sí, yo les comenté que la grafología tiene un elemento principal de estudio. ¿Cuál es ese elemento principal de estudio de la grafología? A ver, Rebeca Martínez nos contesta la escritura. Olivia González nos dice las letras. Bien, la escritura. Esa es la respuesta. Perfecto, entonces Rebeca Martínez, tú te llevas el segundo estudio grafológico, cortesía de Marta Jiménez, para todos los activadores de conciencia e intuición que esta noche estuvimos aquí, colaborando, ¿no? Que estuvimos escuchándola muy atentamente, todos muy participativos. Muchas gracias por todo eso. Pues muchas gracias, Marta. Ahora, si te parece bien, vamos a compartirles a todas las personas que nos están acompañando que tú eres una persona que da clínicas respecto a este tema y que también das una formación.
¿Nos harías Así. favor de compartirnos para que dependiendo de las inquietudes que tengan las personas que nos escuchan y los intereses, pudieran contactarte y preguntarte más acerca de esto? Claro, sí, viendo el interés de autoconocimiento, de autoconciencia, voy a estar programando 2 clínicas, es decir, 2 talleres para que a través de que cada uno de ustedes haga el estudio de su propia escritura de una manera guiada, ¿sí? Y puedan tener una integración más completa de qué características están demostrando a partir de su escritura. Entonces, va a haber 2 grupos. Un grupo que va a ser entre semana, que sería el martes 15 y jueves 17, de 6 a 8 de la noche. Ese sería un grupo. Y el otro grupo sería en 2 sábados, que sería el sábado 12 y el sábado 19 de junio, de 10 a 12 del día, ¿sí? Entonces, trabajaríamos, ese sería el objetivo de autoconocimiento a partir de un estudio guiado de la escritura, ¿sí? Entonces, ese sería lo primero. Lo segundo es que se haría un grupo de grafología ya para quien quiera formarse como grafólogo, con un módulo introductorio de 20 horas, y esto lo estaríamos programando para el mes de julio. Entonces, ahí sí nada más les pediría que me avisen quién está interesado para ir armando ya este grupo de estudio, ¿sí? Entonces, así es, que te vayan contactando, ¿no? ¿En dónde te pueden encontrar? A sí, pesar de que al final pongamos en la zona de comentarios de este video todos tus datos, pero bueno, vamos a decirlos de una vez al aire para cualquier cosa. bien. Me pueden contactar en el Facebook, que es For Me, 4Me, For Me, Desarrollo y Transformación, ¿sí? Y les doy un número de WhatsApp, que es el 55 19 16 37 84. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ¿Lo través de estos repetimos? 2 medios. Sí, claro. El WhatsApp 55 19 16 37 84. Padrísimo. Mira, ya Diana Domínguez dice, me interesa el taller de entre semana. Claro, Dianita, por favor contacta a Marta y pues seguro que te va a encantar. Esto se está poniendo cada día mejor. Sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, pues ¿Más algún comentario, algo que tú nos quieras compartir, Marta? Pues bueno, pues nada más agradecerles. La verdad es que traía también otro esquema de participación con ustedes, pero me gustó mucho más el que podamos tener esta interacción a través de preguntas y respuestas y poder pues darle respuesta a las inquietudes que ustedes tienen sobre el tema. Entonces, bueno, espero tengamos otra oportunidad de todavía explorar esto de manera más profunda. ¿Sí? Claro que sí. Cuando Muchas tú gracias. gustes, regresa. Es un espacio en donde todos los activadores de conciencia e intuición estamos aprendiendo y que justamente está creado para que todos nosotros tengamos cada vez más claridad, un panorama mucho más amplio de todo lo que está disponible en el mundo de las infinitas posibilidades y que pueden ser parte de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo personal, de nuestro autoconocimiento y, por supuesto, de nuestra propia evolución. Pues muy bien. Rebeca Martínez dice, muy agradecida por su información. Claro que sí, Rebeca, bienvenida siempre. Bueno, pues si les parece bien, vamos a cerrar esta sesión, vamos a despedirnos y al final, Marta nos va a hacer favor de poner nuevamente sus datos en la zona de comentarios por si la quieren contactar. Si no, contáctenme a mí y con muchísimo gusto yo los pongo en contacto, ¿no? Juana Jiménez nos está diciendo felicidades por la plática. Muchas gracias a ti, Juana, por escucharnos. Bienvenida. Y bueno, pues vamos a continuar y vamos a cerrar. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Te agradezco mucho la invitación, Carla, y darme oportunidad en este espacio de participar contigo. No, claro que sí. Yo muy agradecida, pero sobre todo muy afortunada de haber tenido esta posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron. Claro que sí. Y como siempre les digo, muy buenas noches, queridos activadores de conciencia e intuición. Soy Carla Salazar Piñuela y les agradezco la atención de esta noche en esta transmisión. Recuerden, es muy importante siempre desarrollar nuestro autoconocimiento a través de nuestra conciencia intuitiva.
Y también nunca olviden que no tienen que ir atrás para seguir adelante. Muy buenas noches y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Gracias, Marta. Gracias, Carla. Hasta luego. Hasta luego. Bye.